revelado. El increíble secreto de las 5 mañanas que transformará tu mente y tu vida para siempre. Pablo despertó con un susurro del amanecer, pero en su pecho había un eco de dudas que retumbaba más fuerte que el canto de los gallos. El aroma del café recién hecho se entrelazaba con su angustia, una mezcla de aliento matutino y anhelos reprimidos. Con tan solo 23 años, su brillantez académica lo había colocado en la cima del éxito en la preparatoria, pero aquí estaba, atrapado en la ferretería de su padre. El sonido de las herramientas al caer resonaba como una metáfora de su vida. Piezas que no encajaban, un rompecabezas incompleto. Mientras atendía a los clientes del barrio, esos gritos de buenos días apenas lograban distraerlo de sus pensamientos oscuros. Su padre, un hombre endurecido por las circunstancias, miraba con orgullo el negocio familiar, pero Pablo no podía evitar preguntarse si había explotado su potencial al vivir en un mundo de tornillos y clavos. La oculta pasión por la ingeniería se transformaba en un vapor caliente que lo ahogaba, mientras a su alrededor las expectativas familiares creaban una jaula invisible. ¿Es este mi destino?, se cuestionaba en silencio. La respiración se le hacía más pesada al pensar en un futuro incierto. Doña Rosa, su abuela, notó la tormenta en sus ojos y le recordaba que la vida es como la ferretería, mijo. Cada herramienta tiene su propósito. Pero, ¿y si él no era más que un destornillador en un mundo lleno de palancas y frenos? El peso del deber lo mantenía anclado al suelo, mientras el riesgo de soñar lo lanzaba a la estratosfera. En su mente los pensamientos se acumulaban, formando un nudo en el estómago, una mezcla de deseo de desatar su potencial y la presión de las necesidades familiares. Un día, mientras arreglaba una sierra oxidada, el sonido de la puerta sonó, y don Fernando, su antiguo profesor, entró. Esa chispa de reconocimiento en su mirada lo hizo estremecer. «Tienes un don, Pablo, no lo desperdicies», le dijo, dejando caer en su mesa un desgastado libro de ingeniería. La afirmación golpeó su pecho como un martillo, cada palabra resonando en su cabeza. ¿Por qué no te decides a dar el salto? Los muros que construyó alrededor de su corazón comenzaron a romperse. A medida que pasaban los días, el dilema se convertía en un constante tirón de pensamientos. La ferretería de su padre representaba su vida, pero su sueño era una brújula que lo guiaba hacia lo desconocido. En medio de esa lucha interna, el ambiente familiar se tornó sombrío. Su tío tramaba un plan oscuro para apropiarse del negocio familiar. La amenaza de traición y deslealtad latía en su corazón como un tambor descontrolado. ¿Debería permanecer leal a su padre o hacer lo correcto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre envolvía a Pablo. Cada día que pasaba en la ferretería, se sentía más como un prisionero. La mezcla de frustración y miedo lo consumía, mientras el sueño de la ingeniería se desvanecía al borde de la traición familiar. Esa noche, mientras escribía una carta a su padre, la pluma temblaba entre sus manos. El caos emocional lo ahogaba, un río de sentimientos desbordándose en un mar de confusión. Finalmente, solo logró detenerse, sintiendo una presión en el pecho, ese momento decisivo que podría sellar su destino. Se dio cuenta de que, en su lucha por la verdad y la ambición, cada elección lo llevaría hacia caminos inesperados. Con el viento soplando fuertemente afuera y la vida palpitando en el vibrante barrio de México, Pablo se preparaba para un enfrentamiento inminente, sabiendo que debía elegir entre la comodidad de su rutina o el desafío de perseguir su sueño, donde su valentía y su legado familiar se estarían jugando en cada decisión.
Pablo se sentó en la mesa del taller, con la carta a su padre aún en blanco frente a él. Las sombras de la mañana se alineaban con su conflicto interno, proyectando un futuro incierto en el que un paso en falso podría costarle más que solo su paz. Su mente giraba en torno a las palabras de don Fernando, resonando con fuerza, como si fueran un llamado ineludible a la acción. Tienes un don, Pablo. No lo desperdicies. Cada repetición lo empujaba a ese precipicio donde la decisión era la única salida. Surgió una realización en su interior. Había estado viviendo a la sombra de las expectativas de su padre y de su familia, un escenario que lo había mantenido a la deriva en un mar de incertidumbres. Aquel bucle emocional desesperante que lo mantenía pegado a su cómoda butaca se transformaba ahora en un desafío que no podía ignorar. La imagen de la ferretería, su refugio y prisión, se desdibujaba con cada latido de su corazón. Mientras observaba las herramientas que le rodeaban, comprendió que también eran metáforas de su vida. Cada destornillador, cada martillo, simbolizaba un potencial oculto que aún no había explotado. ¿Cómo podría ser un ingeniero sin haber dado nunca el primer paso? En ese instante, una chispa de determinación iluminó la neblina de su mente, indicando que debía tomar control de su vida. Tomó una profunda respiración y comenzó a planear su estrategia. Con la bifurcación clara ante sí, decidió que no podría dejar que el miedo dictara su camino. Lo primero sería confirmar lo que realmente quería. Accedió a su memoria y volvió a sentir la emoción que le producía el diseño, el cálculo y el deseo de construir. Esa pasión debía ser alimentada. Era su antorcha en la oscuridad. Sin embargo, había un elefante en la habitación. Su deber con la ferretería de su padre y las heridas que podría causar al desafiar la tradición familiar. Las imágenes de los sacrificios de su padre llenaron su mente como un manto pesado de remordimiento. Era un dilema moral desafiante. ¿Podía perseguir su propio sueño sin traicionar su herencia? Se sintió abrumado por la mezcla de amor y conexión hacia su familia y su propio deseo de realización personal, que cada vez se tornaba más apremiante. Con un nuevo objetivo en mente, decidió investigar sobre posibles becas y programas de ingeniería. Era un pequeño paso en medio de un océano de dudas, pero era ese primer movimiento hacia la libertad. Se convirtió en un explorador de información, absorbiendo todo lo que podía sobre las oportunidades que existían más allá de su mundo limitado. Una inquietud creció a medida que se acercaba a la fecha de un encuentro clave con un antiguo compañero de la universidad que había logrado ingresar a una prestigiosa escuela de ingeniería. Sabía que esa conversación podría ofrecerle la claridad que tanto anhelaba, pero también lo llenaba de nervios. ¿Cómo podría expresar sus aspiraciones sin pensar en la duración de su lealtad familiar? La noche anterior a la reunión, la ansiedad lo invadió mientras revisitaba sus pensamientos. Partes de él dudaban, preguntándose si sería mejor permanecer en la seguridad de la tienda. Sin embargo, otro rincón de su ser clamaba por elevarse, por salir a la luz y desafiar las corrientes que lo mantenían cautivo. Cuando llegó el día, la luz del sol iluminó su camino, y con cada paso hacia el encuentro, se sentía más cerca de romper las cadenas que lo ataban. Adentrándose en el diálogo con su antiguo compañero, cómo sostener la conversación, pero saber en su corazón que lo más difícil aún estaba por venir. Debe abrirse a su padre, revelar sus intenciones, y arriesgarse a perder ese estrecho pero seguro núcleo familiar. La batalla interna apenas comenzaba, y con la conversación en la mente, Pablo se preparaba para dar el siguiente gran paso que podría confirmar su destino, o sellar su futuro en la indecisión. Sería capaz de confesar su sueño, y arriesgarse a ser rechazado. Pablo llegó al café donde había acordado verse con su compañero, su corazón latiendo con fuerza. Las paredes, cubiertas de arte local, parecían retener una atmósfera de posibilidades. Sin embargo, su mente seguía atrapada entre dos mundos, el de la seguridad familiar y el de sus aspiraciones personales. Al sentarse, sintió que cada momento que pasaba intensificaba la presión de una moneda lanzada al aire. ¿Caería del lado de la tradición o del de sus sueños?
Al ver a Javier acercarse, una oleada de sentimientos contradictorios lo envolvió. Era inspirador y a la vez, un recordatorio de lo que había estado evadiendo. Javier sonrió. Su entusiasta conversación sobre la nueva escuela de ingeniería fluyó con naturalidad. Pero las palabras le parecieron distantes, ajenas. Mientras su compañero hablaba sobre las puertas que se habían abierto gracias a su decisión, Pablo contempló la escasa luz que iluminaba su propio futuro. ¿Por qué le era tan difícil abrirse sobre lo que anhelaba? Mientras escuchaba a Javier, Pablo comenzó a cuestionarse. ¿Quién era él realmente? ¿El joven que sigue la tradición familiar o el apasionado arquitecto de su propio destino? Tomando aire, decidió que era hora de salir de su caparazón. Con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a compartir sus inquietudes sobre su deseo de estudiar ingeniería. Cada palabra fue un ladrillo que desencadenaba una transformación interna. Javier lo escuchó con atención, brindándole aliento y señalando que cualquier riesgo que Pablo tomara no significaba deslealtad. Tu vida es tuya, amigo. Solo tú puedes decidir cómo la construirás, dijo con un tono lleno de verdad. La claridad en sus palabras lo inundó de confianza. Tal vez su miedo no era tan grande como pensaba. Tal vez había una forma de honrar a su padre mientras perseguía su sueño. Al finalizar la reunión, Pablo se sintió ligero por primera vez en años. La angustia que lo había mantenido detenido se estaba disipando al aceptar su verdad. Sin embargo, el peso del deber hacia su padre continuaba aferrándose a él, retándolo a tomar una decisión definitiva. Sabía que el siguiente paso no sería fácil, y que hablar con su padre lo confrontaría con su mayor temor, el rechazo. Entre sus pensamientos, se coló la idea de cómo su padre había trabajado incansablemente para ofrecerle una vida distinta, un propósito. Era un hombre decidido que había sacrificado sus propios sueños por la seguridad familiar. Y ahora Pablo se encontraba en el umbral de esa misma elección. Su determinación se afirmaba, y en su mente resonaban fragmentos de su infancia, cuando su padre lo guiaba en el taller. Pero ahora, la voz de don Fernando le recordaba que debía seguir su propio camino. La noche siguiente, la cocina era un espacio de batalla silenciosa entre el amor filial y la ambición individual. Pablo se sentó frente a su padre, contemplando la expresión de orgullo que siempre había brillado en su rostro. Los utensilios familiares colgaban en la pared, y cada uno de ellos parecía gritarle que el momento era ahora. A medida que sus palabras comenzaban a fluir, la determinación en su pecho se transformó en una voz firme. Debía hablar. Sus miedos danzaron a su alrededor, pero en esa frágil atmósfera de la cocina familiar, sabía que el tiempo estaba al límite. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo cada fragmento de su ser se preparaba para la confrontación. ¿Aceptarían su verdad? ¿O lo verían como un traidor a su legado familiar? El corazón le palpitaba con fuerza mientras su padre se volvía hacia él con expectación. Este sería su trascendente momento de revelación, un instante que marcaría una bifurcación definitiva en su vida. Pero lo que Pablo no sabía era que su padre guardaba un secreto que podría transformar todo. La ansiedad lo envolvió, y la conversación que estaba por comenzar podría cambiar todo lo que creía saber sobre el sacrificio y el amor familiar. Pablo sintió cómo la tensión en la cocina se intensificaba, como si el aire se hubiera vuelto denso. Cada segundo se volvía un pequeño tormento, y la expectativa en la mirada de su padre lo hizo cuestionar su decisión. La voz de Javier resonaba en su mente, recordándole que su vida era suya. Sin embargo, esa noción se tornaba difícil de sostener frente a la figura de su padre, un hombre que había puesto todo en sus manos. «Papá, hay algo importante que necesito decirte», comenzó Pablo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Su padre lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación, al parecer consciente de que algo estaba cambiando en su hijo. La frase lo hizo vacilar, pero siguió adelante. «Quiero estudiar ingeniería. He decidido que debo seguir mi camino». El silencio que siguió fue abrumador. Don Fernando,
Con la mirada fija en un punto detrás de su hijo, lució absorbido en pensamientos profundos. Pablo sintió como si el tiempo se hubiera detenido, y la ansiedad se intensificaba por cada segundo que pasaba sin respuesta. ¿Era ese el instante que había estado esperando, o un mero momento de desilusión que lo arrastraría de nuevo a la duda? ¿Por qué?, preguntó su padre al fin, su voz más firme de lo que Pablo esperaba. Esta familia ha trabajado por generaciones en el taller, construyendo algo que nos da identidad. Te he enseñado a amar ese trabajo. Las palabras de don Fernando fueron como una soga apretada alrededor de su cuello. Su corazón se debatía entre el respeto y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Entiendo eso, papá. Valoro el trabajo y todo lo que has sacrificado, pero siento que en este camino no soy feliz. La ingeniería me apasiona. Quiero crear, innovar, hacer más que proteger un legado. Sus palabras parecieron calar en su padre, quien entrecerró los ojos, buscando en el rostro de su hijo un atisbo de duda. Fue entonces cuando Pablo se dio cuenta de que no solo estaba peleando por su futuro, sino también tratando de liberar a su padre de las expectativas que había creado. La conversación se tornaba en algo más profundo. Ambos estaban cuestionando el modo en que llevaban esa carga generacional. «¿Y si te fallo?», replicó don Fernando, su mirada ahora imbuida de un resquicio de miedo. «¿Y si decides que hay algo más en quien convertirte, y eso daña nuestra imagen como familia?». Esa fue la revelación que Pablo había esperado, el verdadero reto que debía enfrentar. Su padre había estado viviendo con el temor de que el esfuerzo de toda una vida se desmoronara en un solo momento. Pero lo que Pablo no sabía era que esa misma conversación estaba comenzando a develar un secreto que cambiaría la percepción de ambos. «Si yo fallara, quiero que sepas que no es un reflejo de ti. Las elecciones que hago son mías, y eso no significa que no aprecie lo que me has enseñado», insistió Pablo, sintiendo cómo la energía en la habitación cambiaba. La sala se llenó de una mezcla de respeto y comprensión. Don Fernando vaciló, y un brillo de comprensión se asomó en su mirada, como si una tenue luz comenzara a iluminar un camino. «Quizás en el fondo tengo miedo de perderte, de perder todo lo que hemos construido juntos», dijo finalmente, su voz vulnerada. Ese instante fue el conecto que Pablo necesitaba, un momento de conexión que trascendía su propio deseo personal. Pero aún restaba algo, un secreto guardado, una revelación que podría transformar el curso de su vida, y que su padre había ocultado durante años. Pablo se dio cuenta de que había más en juego que su propia búsqueda de libertad. Había una historia oculta que podía unir o destruir todo lo que conocían. Se enfrentaba a un descubrimiento que tendría el poder de redefinir sus lazos familiares. «Papá, ¿qué es lo que no me has contado?», preguntó Pablo, el conflicto interno creciendo en su pecho. Ahí estaba, al borde de algo que podría cambiar todo lo que creían saber. La habitación permanecía sumida en un silencio tenso, cargado de significados no expresados. Pablo contemplaba el rostro de su padre, buscando en él signos de respuesta, pero el tiempo parecía haberse detenido. Don Fernando, sintiéndose acorralado entre la realidad que había construido y la libertad que su hijo demandaba, finalmente se tomó un momento para reflexionar. «Cuando empecé a trabajar en el taller, no solo era un empleo. Era el legado de mi padre, de mi abuelo. Cada tornillo que colocábamos, cada mueble que llevábamos a casa, eran símbolos de sacrificio y esfuerzo. No solo por sobrevivir, sino por construir algo que perdurara en el tiempo», dijo su padre, su voz cargada de emociones reprimidas. Pablo escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra era una mezcla de orgullo y resignación. Sin embargo, su percepción estaba cambiando. Las historias familiares, esas que habían servido como pilares de su educación, se tornaban, en su mente, en una cadena que necesitaba romperse. «Y yo respeto todo eso, papá. Pero, ¿y si ese legado no me pertenece? ¿Y si nunca me sentiré parte de ello si no elijo mi propio camino?», replicó Pablo, su tono firme desafiando la tradición familiar. Don Fernando cerró los ojos un instante,
como si se protegiera de un golpe inminente. Y luego, exhaló. Hay algo que he guardado, algo que no te conté, porque pensé que era mejor que no lo supieras. La razón por la que mantengo este taller es que, una vez, creí que podría haber un futuro diferente, confesó su padre, con la mirada perdida en el pasado. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación que su padre había eludido tanto tiempo empezaba a perfilarse como una herida abierta que podía proporcionar un nuevo sentido al dolor acumulado a través de los años. Sin embargo, no quería precipitarse. Cada palabra era una trampa de emociones. Debía manejarlo con precisión. ¿Qué futuro diferente, papá? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si este taller era solo una opción, ¿cuál era la verdadera respuesta?, preguntó Pablo, el corazón latiendo más rápido. La búsqueda de esas respuestas prometía revelar no solo la historia de su padre, sino también la suya propia. Don Fernando se sentó en la silla, mostrando signos claros de fragor emocional. Cuando era joven, soñaba con ser ingeniero. Tenía ideas para construir estructuras, maquinaria. Todo eso estaba dentro de mí, pero nunca me atreví a perseguirlo. La vida me llevó por otro camino, reveló, la vulnerabilidad en su voz casi palpable. El silencio reciclado se hizo en el aire, cargado de nuevas oportunidades y viejas decepciones. Pablo, sorprendido por esas palabras, se dio cuenta de que el temor de su padre no solo se derivaba del miedo a perderlo, sino de enfrentarse a sus propias elecciones no realizadas. ¿Entonces me apoya?, preguntó Pablo, un nuevo sentido de determinación llenando su ser. No era solo su propio futuro lo que estaba en juego, era también el de su padre, una posibilidad de redención que podría ofrecerles una conexión más profunda. Don Fernando miró a su hijo por primera vez con verdadera admiración. Si decides seguir tu camino, quiero apoyarte. Pero me temo que nunca podré entender del todo lo que eso implica. Es un viaje por el que yo nunca me atreví a caminar, dijo con honestidad, sintiendo que la distancia entre ellos se estaba cerrando. La luz de la esperanza crecía en el pecho de Pablo, y con ella, una chispa de curiosidad sobre su propia historia. Quizá, ese camino hacia la ingeniería no era solo un deseo personal, sino una forma de reconciliarse con el pasado. Papá, quiero que explores ese camino conmigo. Si hay algo que te retuvo, tal vez podamos enfrentar esos fantasmas juntos, sugirió Pablo, su voz llenándose de una energía renovada. La mirada de don Fernando se iluminó con una mezcla de temor y excitación. Era un camino incierto, pero el lazo que se estaba formando entre ellos parecía por fin permitirles vislumbrar una nueva realidad. Está bien, pero nos adentraremos en ese camino cuidadosamente. Necesito tiempo, respondió su padre, la tensión en su rostro cediendo ligeramente. Mientras la conversación avanzaba hacia nuevas revelaciones, Pablo sintió que otra bomba a punto de estallar se cernía sobre ellos. En su mente, una inquietud persistía, como si la historia de su familia aún escondiera más secretos por descubrir. ¿Estaba preparado para lo que venía, o el pasado tenía más sorpresas reservadas para él? Papá, hay más en todo esto. Lo sé, dijo Pablo, consciente de que la verdadera prueba estaba aún en el horizonte, una prueba que va más allá del deseo, involucrando decisiones que podrían alterar conceptos fundamentales de lo que los definía como familia y como individuos. ¿Qué más tendría que enfrentar para finalmente liberarse y construir su propia identidad? Pablo se despertó antes del alba, impulsado por una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación con su padre había creado un eco dentro de él, y el resplandor tenue de la mañana aún no había disipado sus inquietudes. No se trataba solo de seguir un camino diferente. Era la necesidad de descubriéndose a sí mismo, en la búsqueda de un legado que parecía más un peso que una herencia. Mientras el sol emergía lentamente, Pablo tomó su cuaderno y lápiz, un objeto que en aquel momento se sentía como su arma más poderosa. Decidió anotar no solo sus ideas sobre la ingeniería, sino también sus reflexiones sobre la vida que había llevado hasta entonces.
Cada línea trazada representaba un compromiso consigo mismo, una promesa de explorar su propia identidad y las posibilidades que le podrían abrir las puertas del futuro que tanto deseaba. Existía en sus pensamientos una ansiedad paralizadora. ¿Qué pasaría si decepcionaba a su padre? La noción de ser el arquitecto de su propia vida no solo implicaba asumir riesgos profesionales, sino también enfrentarse a las expectativas de otros. Tenía un claro deseo de desafiar el legado familiar, pero en su interior, la culpa clamaba por atención. Con cada oración que escribía, la determinación crecía. Pablo se reconectó con sus intereses por la ingeniería, sus ideas de diseño y sus intentos de innovar desde una perspectiva que solo él podía entender. Decidió que debía comenzar aprendiendo por su cuenta, explorando cada rincón de su pasión. El primer paso fue inscribirse en cursos online sobre ingeniería. La tecnología le abriría un abanico de posibilidades que podría combinar con su deseo de innovación. Se había dado cuenta de que, en su camino hacia la autoexploración, los recursos estaban más cerca de lo que imaginaba. Su habitación dejó de ser un espacio de incertidumbre para convertirse en un centro de creatividad. Sin embargo, lo que realmente necesitaba era la aprobación de su padre. Así que, el día siguiente, antes de que el taller comenzara a vibrar con el ruido de la maquinaria, se acercó a don Fernando. «Papá, quiero que me apoyes como llegamos a acordar. Tengo algunas ideas sobre cómo puedo contribuir al taller de una manera diferente», le dijo. La mirada de su padre, en contraste con la apertura de días anteriores, mostró una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Diferente cómo, hijo?», cuestionó don Fernando, su voz tintada de duda. «Quiero proponer un enfoque nuevo. Vender no solo muebles, sino también diseñar soluciones personalizadas para nuestros clientes. Algo que los otros talleres no hacen. Podría fusionar la ingeniería con el trabajo artesanal», explicó Pablo. Don Fernando frunció el ceño, mente cuestionándola el cambio, pero no lo interrumpía. A medida que Pablo hablaba, fue consciente de que cada palabra era un peldaño más hacia la independencia. Habló con pasión, describiendo cómo visualizaba el camino, delineando un futuro que nunca había existido para su familia. Sin embargo, él sabía que no podría avanzar si su padre no confiaba en sus capacidades. «Sería un cambio significativo, hijo. Pero, ¿y el riesgo? ¿Y si te decepcionas?», cuestionó su padre, las líneas de preocupación dibujadas en su rostro. «Podemos afrontarlo juntos. Yo no quiero solo tomar lo que has construido. Quiero elevarlo», dijo Pablo, sintiendo que esa afirmación estaba sacando las palabras más profundas de su corazón. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de posibilidades y temores. Con cada segundo que pasaba, Pablo se preguntaba si había logrado resumir con claridad su visión. La renuencia de su padre lo inquietaba, pero estaba dispuesto a no rendirse. Cuando finalmente don Fernando abrió la boca, Pablo contuvo el aliento. «Está bien, pero necesito ver tu plan. Debes demostrarme que esto no es solo una ilusión». La presión de propulsarse hacia el futuro se convirtió en un reto personal y profesional. Pablo abandonó el taller, con una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de que se encontraba en un punto de inflexión crucial. Tenía la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la historia familiar. Mientras regresaba a casa, reflexionó sobre su deseo de ser ingeniero. La conexión entre su pasión y su identidad estaba más clara que nunca. Sin embargo, el camino no sería fácil, y se dio cuenta de que aún quedaba algo oscuro en el fondo que debía enfrentar: la sombra de sueños no cumplidos que había heredado de su padre. Al mirar por la ventana del autobús, Pablo entendió que su viaje apenas comenzaba, y que por más que había establecido un puente sobre el pasado, la travesía hacia su propia realización implicaría una intensa introspección. La historia familiar no había terminado, y él era solo un capítulo en una narrativa que demandaba ser reescrita. ¿Qué más deberían enfrentar juntos para liberar esas verdades ocultas? ¿Cuál sería el siguiente secreto que esta historia aún mantenía? Mientras las horas avanzaban, Pablo sintió cómo el peso de las palabras de su padre comenzaba a moldear sus acciones. Las noches que antes eran dedicadas a la contemplación,
ahora se llenaban de planes. Sentado en su escritorio, trazó un esquema en el papel, delineando su visión para el taller. Cada diagrama representaba una parte integral de su futuro, desde la creación de productos hasta el proceso de comercialización y la conexión emocional que deseaba construir con sus futuros clientes. Sin embargo, cada garabato y cada intento de planificación venía acompañado de la voz interior que preguntaba: ¿estás listo para esto? La inseguridad se tornaba tangible, como una sombra que acechaba sus mayores aspiraciones. Para deshacerse de ese peso y evolucionar, necesitaba entender qué lo limitaba. Lo que había heredado de su padre era algo más que un legado. Era un legado de miedos y expectativas. Tenía que despojarse de ese lastre si deseaba crear algo nuevo. Durante sus cursos en línea, comenzó a desarrollar no solo habilidades técnicas, sino una disciplina de autoevaluación. Cada sesión de estudio se convirtió en una oportunidad para preguntarse por qué ciertos conceptos lo emocionaban más que otros. La física detrás de una estructura lo fascinaba, y la forma en que podía modificarla despierta su curiosidad. Pero había momentos, después de las clases, donde se sumergía en sus cuadernos y realizaba cuestionamientos más profundos. ¿Qué era lo que realmente quería hacer? ¿Cómo combinar su pasión con las expectativas que sentía que debía cumplir? Un día, mientras revisaba algunos de los diseños más innovadores de talleres de todo el mundo, un destello de inspiración lo llevó a una revelación. Su enfoque no solo sería sobre crear productos, sino sobre crear experiencias. Los muebles que soñaba diseñar no eran solo objetos, se convertirían en parte de la vida de las personas, en historias que ellas mismas contarían. Esa fue su epifanía. Sin embargo, no podía pasar por alto la resistencia interna que aún lo mantenía anclado a la sombra de su padre. Decidió, entonces, llevar su visión al siguiente nivel. Se comprometió a presentar un primer prototipo en el taller en 2 semanas. La presión de construir algo tangible se transformó en una fuente de motivación, pero también lo hizo darse cuenta de que necesitaba el apoyo de su padre de una manera más intensa. Así que volvió a acercarse a don Fernando para compartirle su nuevo enfoque, esta vez preparándose para una discusión más estructurada. Papá, he estado trabajando en un diseño para un mueble que podría revolucionar nuestro taller. No quiero solo vender. Quiero contar historias con cada pieza, le anunció un día, mientras los rayos del sol dibujaban patrones en el suelo de taller. Don Fernando lo miró, su expresión de cautela ahora sustituida por un leve destello de interés. ¿Tienes un prototipo? No, pero tengo un plano, y necesito tu experiencia para pulirlo. Quiero que sea nuestra primera colaboración, algo que combine mi visión y tu destreza artesanal. El silencio se hizo presente nuevamente entre ellos, pero esta vez con una carga diferente. El desafío que Pablo sentía ante la duda se presentaba en forma de intercambio de ideas, y la posibilidad de crear juntos se perfilaba en la distancia. La mirada de su padre comenzó a transformarse, y por primera vez Pablo le vio abrirse a la idea de no solo delegar, sino de colaborar. Al regresar a casa esa noche, Pablo se sintió invadido por una mezcla de alivio y emoción. Había empezado a abrir un espacio en el que tanto su creatividad como su legado podían coexistir. Sin embargo, la ansiedad del próximo paso lo presionaba. Sabía que el prototipo sería solo una parte de esta travesía, y que el verdadero desafío residiría en demostrar que suenan las palabras. Pero a medida que los días avanzaban, Pablo también se daba cuenta de que en su búsqueda por demostrar su capacidad, había algo más que también tenía que confrontar: su propia falta de confianza. ¿Podría realmente dejar atrás los ecos del pasado y emerger como el innovador que deseaba ser? Esa pregunta lo seguiría retando y sosteniendo, mientras ajustaba los últimos detalles de su plan. La noche anterior a su presentación, sintió por primera vez que en sus manos se encontraban las herramientas para reescribir su historia. Sin embargo, el peso de la expectativa lo abrumaba. No solo se jugaban sus aspiraciones personales, sino también la dinámica con su padre. Al cerrar los ojos y respirar profundamente,
Pablo se prometió que no solo se jugaría su futuro, sino que expondría su esencia. La adrenalina de una nueva oportunidad vibraba en su interior, llevándolo a presionar hacia un desenlace inevitable. La tensión latente de los días que se acercaban a la presentación no solo sería sobre maquetas, sería también sobre la lucha entre su nuevo yo y el legado que había mapear. Sin embargo, como cualquier viaje, había límites que aún estaban por descubrir. ¿Qué pasaría si el encantador plano que se había dibujado terminaba siendo un espejismo? ¿Estaba realmente listo para enfrentar el rechazo y las dudas en su búsqueda por ser el ingeniero que siempre soñó? Pablo despertó esa mañana con un nudo en el estómago que era difícil de ignorar. La oscuridad aún sostenía la habitación cuando decidió levantarse. Era el día de la presentación, el momento en el que pondría a prueba su valentía y determinación. Mientras se preparaba, la rutina habitual le sirvió como un refugio temporal. Vestirse con una camisa bien planchada y unos pantalones oscuros lo hizo sentir un poco más seguro, aunque la inquietud no desaparecía. Mirándose en el espejo, entendió que aquellos momentos eran cruciales no solo para su carrera, sino para su autodescubrimiento. Hoy no solo presentaré un prototipo, se recordó en voz baja. Hoy me enfrentaré a todas mis dudas. Esa reflexión profunda echó un poco de luz sobre su mente contaminada por el miedo. Su camino al taller era una mezcla de pensamientos contradictorios. Mientras su mente escaneaba los posibles escenarios de su presentación, respiró hondo al pasar por la tienda cercana. En la vitrina, una lámpara antigua capturó su atención. Algo en su diseño evocaba la historia de un pasado bien construido, con cada rasguño contando relatos invisibles, y eso despertó en él la urgencia de crear objetos que hicieran lo mismo. Esa visión se convirtió en su ancla. A medida que continuaba su paseo, selló su determinación. Su diseño no solo contaría una historia. Debía resonar con la gente. Al llegar al taller, los sonidos familiares de herramientas y el aroma de la madera lo recibieron como cómplices. Se encontró con don Fernando, quien lo estaba esperando. La expresión de su padre era un laberinto de emociones, pero esta vez había aliento en su mirada. ¿Estás listo?, preguntó. Y Pablo sintió que esa pregunta no era solo un preámbulo a la exposición, sino una invitación a confrontar sus propios límites. «Listo para empezar», respondió Pablo, decidiendo que el camino hacia la innovación que había diseñado era también un camino hacia la conexión con su padre, un intento de reconciliar sus diferentes visiones. En ese instante, el temor se transformó en energía creativa. Comenzaron a trabajar juntos en los últimos detalles del prototipo, intercambiando ideas y ajustando medidas, por primera vez sintiendo que sus objetivos podían fusionarse en lugar de contrariarse. Sin embargo, mientras Pablo se sumergía en esta colaboración, una sombra de duda volvió a aparecer. La voz interior del miedo. ¿Qué tal si no les gusta? ¿O eres suficientemente bueno para esto? La lucha interna se intensificaba. No solo se enfrentaba al juicio de su padre, sino también al propio juicio de su ser. Era fundamental para él recordar las horas pasadas aquí, todo el esfuerzo que había invertido en dar forma a su visión. No se trata solo de cómo me ven los demás, musitó para sí mismo, sino de cómo me veo yo. Cuando finalmente llegó la hora de la presentación, el taller se convirtió en un escenario, y las miradas que lo rodeaban se sentían como un eco de sus inseguridades. Su corazón palpitaba aceleradamente mientras ajustaba la silla que había diseñado, el primer esbozo de su visión. Al empezar a hablar, las palabras parecían fluir fuera de él, de su historia y su emoción. La conexión emocional que anhelaba expresar comenzó a cobrar vida. Se trataba de crear un vínculo, no solo entre el producto y el cliente, sino entre él y su padre. Mientras presentaba, las reacciones del público eran una mezcla de interés y curiosidad. Cada sonrisa que veía lo infundía de nuevo valor, pero una parte de su mente seguía atrapada en un ciclo de autocrítica. ¿Qué pensarían los expertos? La crítica se hizo eco en su interior, amenazando con opacar el momento. A medida que Pablo ajustaba su discurso, sensaciones contradictorias lo atravesaban.
Podía sentir cómo sus dudas se intensificaban a medida que profundizaba en su visión. Sin embargo, la vehemente búsqueda de autenticidad lo empujaba hacia adelante. El anhelo de crear algo verdaderamente único, algo que resonara en otro ser humano, comenzaba a despegar. Cuando finalizó su presentación, Pablo miró a su padre. Era un gesto silencioso, una búsqueda de aprobación, pero lo que vio fue distinto. Era una mirada de orgullo en medio de la incertidumbre. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, un silencio incómodo invadió el taller. De repente uno de los presentes se levantó y empezó a formular preguntas agudas. Pablo sintió cómo el sudor perlaba su frente. Cada pregunta era un nuevo desafío. Pero era su momento de ser claro, de defender su visión. El diálogo comenzó a tomar forma, llevando a una discusión más rica y profunda que pudo haber imaginado. Al final de la jornada, mientras los ecos de la presentación resonaban en su mente, una reflexión crucial se le hizo evidente. Había descubierto no solo la respuesta a sus dudas, sino también la chispa que podría encender su futuro. Mientras recogía algunas herramientas, una sensación de determinación emergió nuevamente en su interior. Sin embargo, al mirar a su padre, un nuevo temor se apoderó de él. ¿Y si su padre no validaba su visión del futuro? A pesar del apoyo que había sentido, la lucha entre las visiones seguía presente. El momento de la verdad había llegado, y Pablo se enfrentaba a un nuevo dilema. No podía retornar a la sombra de su padre. ¿Podría encontrar la forma de ser él mismo mientras compartía el taller? La incertidumbre lo llevó a circular de nuevo, entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de afirmarse como un creador genuino. La búsqueda de esa respuesta comenzaba a parecerse más a un reto personal que a una mera presentación de su trabajo. ¿Estaba realmente listo para luchar por lo que creía? El aire fresco de la mañana siguiente penetró por la ventana del taller, despertando a Pablo en medio de un torbellino de pensamientos. Había pasado la noche reflexionando sobre su presentación, cada palabra todavía resonando en su mente. A pesar de que había recibido comentarios positivos, su inseguridad persistía. Se sentía dividido, como si una parte de él todavía buscara la aprobación de su padre y la otra luchara por un lugar propio. Decidió que no podía permitirse más días de incertidumbre. Al levantarse, sintió un renovado sentido de urgencia. Se obligó a tomar una decisión. Hoy sería el día en que exploraría nuevas ideas, sin miedo al desaprobado. La primera tarea de la jornada fue buscar inspiración. Regresó a la tienda donde había visto la lámpara antigua. Quizás al estar rodeado de otros diseños, podría encontrar claridad. Al entrar, casi se sintió embriagado por la multitud de estilos y texturas. Su mente comenzó a absorber cada detalle, todo aquel ingenio creativo que había estado oculto tras las dudas que lo frenaban. Mientras examinaba un espejo de diseño contemporáneo, una idea surgió en su mente. Un mueble que no solo sirviera como funcionalidad, sino que también invitara a la introspección. Un objeto que reflejara no solo la imagen externa, sino también la emocional. Esa concepción lo llevó a pensar en el vacío emocional que había sentido hasta ahora. Un espejo que confrontara no solo la estética, sino su propia esencia. La luz del taller parecía brillar más intensamente cuando regresó, entusiasmado. Aunque las sombras del juicio todavía rondaban su mente, decidió que ya no iba a depender de la visión de su padre. Esta era una oportunidad para expresar su verdadera identidad a través del diseño. Con cada herramienta que tomó en sus manos, Pablo sentía que sus inseguridades se iban desvaneciendo y que la creatividad comenzaba a fluir. A medida que trabajaba en la creación del espejo, sus pensamientos se entrelazaban con la narrativa emocional que deseaba comunicar. Cada corte, cada pulido se convertía en una forma de explorar quién era realmente y hacia dónde quería ir. Las horas avanzaron, y aunque el estrés de completar la tarea no lo abandonaba, había un nuevo fuego encendido en su interior. Mientras Pablo trabajaba, una voz ambos conocidas interrumpió sus pensamientos. Era su padre. Don Fernando observaba desde la entrada del taller.
La expresión en su rostro era de curiosidad, mezclada con una intrigante preocupación. Pablo se sintió expuesto, como si cada trozo de madera que había estado trabajando hubiera revelado no solo su destreza, sino su vulnerabilidad. La ausencia de palabras colgaba en el aire, y Pablo supo que la confrontación que había estado evitando había llegado. «¿Qué exactamente estás creando, hijo?», preguntó don Fernando. Su tono era una mezcla de apoyo y desafío. El aire se volvió denso. Pablo podía sentirse al borde de un precipicio. Este encuentro lo empujaba a explicarse, a dialogar sobre su visión. Aquí no solo se trataba de su producto, se trataba de su futuro y de la dinámica entre padre e hijo. «Un espejo», respondió Pablo tratando de mantener la calma. «Un objeto que muestra más que un reflejo físico. Quiero que invite a la introspección y el entendimiento de uno mismo». Los ojos de su padre se iluminaron por un instante, pero rápidamente se oscurecieron nuevamente. Era obvio que formulaba su juicio interno. En ese momento, Pablo comprendió que no podía darse el lujo de permitir que la opinión de su padre lo frenara. Con el corazón latiendo fuertemente, Pablo tomó una respiración profunda y continuó. «Es un diseño que quiero que represente la luz y la oscuridad en nosotros. Todos tenemos imperfecciones y sueños que nos definen. Quiero que la gente vea más allá de lo que simplemente se refleja». Las palabras resonaron como un eco dentro del taller. Ahora, no solo estaba hablando de su creación, sino de su propio proceso de autodescubrimiento. En su voz había una firmeza que hizo temblar al silencio, y por un momento, pensó que había conseguido que su padre viera más allá de las dudas. La tensión entre ellos se volvió palpable. Pablo sabía que debía enfrentar no solo las expectativas de su padre, sino también sus propias limitaciones. La reacción de don Fernando podría determinar no solo el éxito de su trabajo, sino su relación con él. Ya no era simplemente un creador, sino un hombre en busca de su verdad. Mientras la conversación se profundizaba, una nueva sombra de miedo se cernía sobre él. ¿Podría su padre aceptar que el camino de Pablo no era necesariamente el que él había imaginado? ¿Estaba dispuesto a desafiar al hombre que había sido su mentor durante toda la vida? Las respuestas no estaban a la vista, pero ahora más que nunca, Pablo sentía la necesidad de sacar a la luz sus verdaderas motivaciones. Un cambio se gestaba, y con él, la posibilidad de liberarse de las expectativas que lo habían limitado. Sin embargo, justo cuando la conversación estaba a punto de conducir a una revelación crucial, un sonido inesperado interrumpió el momento. El timbre del teléfono del taller. Un mensaje desconocido. Pablo sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. El mensaje podría esperar, pero su relación con su padre no. Tendría que elegir entre continuar su verdad o atender la distracción que lo mantenía atado. Mientras su mente giraba entre las decisiones que debía tomar, comprendió que el camino hacia su auténtico yo estaba plagado de giros imprevistos. El futuro prometía ser incierto, pero era precisamente esa incertidumbre la que fortalecía su determinación. Cualquier cambio requeriría no solo valentía, sino una profundización en su propio corazón. Pablo levantó la vista hacia su padre, y la expectativa de sus próximos pasos se hacía cada vez más intensa. Estaba a punto de descubrir si era verdaderamente capaz de luchar por lo que había creado. Sin embargo, en esa misma fracción de segundo, el mensaje en el teléfono despertó otra dimensión de su aventura, una que podría transformarlo de formas que jamás había imaginado. La mañana llegó con una claridad tranquila, iluminando el taller con una luz dorada. Pablo se despertó con un propósito renovado, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. La conversación con su padre la tarde anterior había sido un precipicio, del que no podía alejarse más. En su corazón, sabía que debía enfrentar no solo el juicio de su padre, sino también sus propios miedos y dudas. Era hora de dar el siguiente paso en su camino hacia la autoafirmación y el reconocimiento de su verdadero potencial. Con determinación, se dirigió hacia el taller, llevando consigo el espejo que había estado diseñando. La estructura no era solo un objeto físico, era un símbolo de su viaje y una representación de la lucha por su identidad.
Al abrir la puerta, el aroma familiar de la madera y las herramientas lo envolvió, brindándole un sentido de pertenencia. Pero hoy, ese ambiente familiar se sentía diferente. Había una expectativa palpable en el aire. Don Fernando estaba allí, revisando algunas herramientas, y al ver a su hijo, levantó la mirada. Algo había cambiado en sus ojos. Pablo sintió que, al mirarlo, su padre era ahora más consciente de la profundidad de su deseo de ser ingeniero. Era como si el peso de la historia familiar estuviera empezando a ceder, y las nuevas oportunidades se perfilaban en el horizonte. Papá, he estado pensando en lo que hablé ayer. Quiero enseñarte cómo mi diseño de espejo puede cambiar la manera en que vemos nuestros propios reflejos. Comenzó Pablo, consciente de que tenía que dar ese primer paso hacia la conexión que ambos tanto necesitaban. Don Fernando asintió mientras Pablo iba explicando su visión. Había trabajado en crear un objeto que no solo fuera estéticamente atractivo, sino que también desafiara al observador a confrontar su propia imagen, sus propios sueños y temores. Era una mezcla de ingeniería y arte, una síntesis de todo lo que había aprendido hasta ese momento. A medida que Pablo describía los detalles, vio una chispa de interés en los ojos de su padre. Lo invitó a unirse a él, y juntos comenzaron a dar forma a la idea. Don Fernando sacó herramientas y empezó a ayudarle a dar vida a su visión. Pablo sintió cómo la tensión comenzaba a disiparse, y esa omisión emocional entre ellos se transformaba en un momento de colaboración. Me recuerda a mis propios sueños, comentó don Fernando, mientras saboreaba cada detalle. Al escuchar esas palabras, Pablo sintió que el ambiente en el taller se había transformado. El amor y el respeto que había por el trabajo manual comenzaban a ser el hilo conductor entre padre e hijo, eliminando las barreras que habían existido por tanto tiempo. La verdadera revelación llegó cuando, al finalizar su trabajo, ambos se sentaron frente al espejo terminado. Era un reflejo de su propio viaje. Las imperfecciones y los sueños entrelazados, una metáfora de su vínculo. En ese momento, Pablo se dio cuenta de que había encontrado la conexión que tanto anhelaba con su padre, un espacio donde sus visiones no estaban en conflicto, sino eran complementarias. Don Fernando miró el espejo nuevamente, y para sorpresa de Pablo, comenzó a hablar sobre sus propios deseos y aspiraciones de juventud, secretos que había mantenido guardados durante años. Reveló cómo había habido un tiempo en que también soñó con ser ingeniero, pero que las circunstancias lo llevaron hacia el taller. Siempre pensé que mis decisiones eran las únicas necesarias para el éxito, pero estoy viendo que quizás he limitado tus sueños, confesó, un brillo de reconocimiento surgiendo en su rostro. En ese instante de vulnerabilidad, ambos se dieron cuenta de que su viaje individual no era antagónico, sino que podría coexistir. Pablo sintió una inmensa satisfacción al reconocer que, a través de su lucha personal, había abierto la puerta a una conversación que no solo lo definía a él, sino también a la historia familiar que compartían. Don Fernando finalmente admitió: tu decisión de ser ingeniero no es una traición a nuestra tradición, sino una evolución de ella. Estoy aquí para apoyarte en esto, solo necesitas contarme cómo. Al escuchar esas palabras, en el pecho de Pablo estalló una sensación de logro y crecimiento. Había logrado desterrar sus miedos y había dado el primer paso hacia su verdadera vocación. Pablo sabía que sus días como aprendiz de ingeniero apenas comenzaban, pero su transformación personal ya estaba marcada. Había aprendido a equilibrar sus expectativas con las de su padre, y había desafiado las creencias que lo habían limitado durante tanto tiempo. Era un hombre diferente, más fuerte, más seguro de sí mismo, listo para explorar nuevos horizontes. Con el apoyo de su padre y su determinación renovada, sentía que su futuro, lleno de posibilidades, se perfilaba ante él. Mientras ambos contemplaban el espejo, Pablo comprendió que su camino hacia la ingeniería no solo era un viaje hacia su propia realización, sino una oportunidad de construir un legado familiar que evolucionara. En ese momento, supo que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera, con la certeza de que había encontrado su verdad
y que sus aspiraciones eran dignas de ser perseguidas. La conexión forjada en ese taller se convirtió en la base de su futuro juntos. El tiempo había llegado para que Pablo rompiera las cadenas de la inseguridad, y con la mirada firme de su padre apoyándolo, el horizonte se extendía ante él, brillante y lleno de posibilidades. Era el momento de celebrar su triunfo personal. Había logrado abrirse ante su padre y descubrir su propia voz en un mundo que parecía estar lleno de expectativas ajenas. A partir de ahora, cada tarea, cada diseño, sería un paso hacia la construcción no solo de su futuro, sino de un legado compartido entre padre e hijo, uno que los uniera y les permitiera navegar juntos por el camino de la vida. Ahora más que nunca, Pablo entendía el poder de ser auténtico y el valor de seguir los propios sueños. Había descubierto que, aunque su camino era único, también estaba entrelazado con el de su padre, y juntos crearían algo extraordinario. Y así fue como el capítulo final se escribió, no solo en la vida de Pablo, sino también en la historia familiar. Un relato de transformación, conexión y verdadero legado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este asombroso final. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal.